Vamos a Argentina, de los feriados del carnaval a la realidad. Y a mitad de semana el dólar que arranca su cotización superando los 41 pesos y de la mano de esta tendencia alcista, la del llamado índice riesgo país, que también ha subido a unos 747 puntos. Y como parte de la realidad también la crecida en los precios en febrero, que se habría acelerado, al menos porque en cálculos privados se estima que llegaría el dato a 4% y con presiones muy particulares sobre el rubro de los alimentos. El dato oficial, el del INDEC, se haría presentado el próximo 14 de marzo. Claudio Suchovicki está en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Antes de hablar de la inflación, cuéntame, ¿es combinación de factores internos y externos lo que explica el dólar y, por supuesto, el riesgo país? Sí, sin duda. Primero, un placer saludarte. Hubiese preferido hablar del carnaval, pero la agenda no lo permite. Sí, tendría una excusa para decirte. La primero es que cambió la ponderación del índice de países emergentes por parte de Morgan Stanley, y a China, del 0,5% de ponderación que tenía, pasó a tener el 2%. Y muchos flujos internacionales entonces lo que hicieron, sobre todo los 3 últimos días, es pasar de emergentes Latinoamérica a emergentes, en este caso China. Por eso viste una pérdida de valor bastante fuerte en casi todos los países de la región. De hecho, hoy el real por encima de 3,81. Sí. Pero suena excusa, porque en el fondo, si lo que cambia es la ponderación de un índice, no habla de ese índice, sino de lo vulnerable que somos nosotros a este contexto internacional. Claramente Argentina es escaso el ahorro interno, no tenemos mecanismos internos para retener las inversiones y por eso nos hace completamente volátiles. El dólar hoy subió casi un 2%, está en niveles de 42, más cerca todavía de la banda inferior, pero tú sabes que la volatilidad en Argentina lastima, y el riesgo país, que es el costo de oportunidad del dinero, otra vez volvió a niveles, como decías, de 740 puntos. No tengo ninguna noticia para decirte esto va a cambiar pronto, porque finalmente seguimos siendo vulnerables y dependemos del día a día. Por supuesto. Oye, hablando del impacto que reflejaría también este índice de inflación, pues la pobreza, ¿no? Y el presidente Macri anunció un aumento ya en lo que es la asignación especial por hijo, y esto lo hizo cuando iniciaron apenas las sesiones ordinarias del Congreso hace unos días. Pero este anuncio también seguro, Claudio, va a ser un tema de conversación a mitad de mes, en abril, con el Fondo Monetario Internacional, en las reuniones de primavera, pero acá en Washington, ¿no? Sí, sin duda, es que estamos atrapados, como hablábamos una vez contigo, en una sábana muy corta. Porque por un lado está el número de inflación. ¿Pero qué produce inflación? Y la suba del dólar, 2% por mes, que promete el Banco Central, genera por lo menos un piso de la inflación de eso. Sumado a esto, que la falta de inversión hace que todo se traslade a precios rápidamente, sumado a esto, la suba de tarifas, y la verdad que es un piso para la inflación. ¿Qué hace el gobierno entonces? Como esta inflación finalmente atenta contra el poder adquisitivo de la gente y se nota una recesión enorme, y eso puede tener implicancias en las elecciones, bueno, incentiva el consumo. ¿De qué manera? Con lo que decías tú recién, tratando de aumentar la asignación universal, porque esa gente, como no tiene capacidad de ahorro, va a consumir todo. Como consume todo, genera demanda, como genera demanda, aumenta en este caso la percepción de alguna mejora. Pero ¿cuál es la contracara? Que también intentó el gobierno hacer algo. Bueno, si aumenta la demanda, debería subir la inversión para aumentar la oferta de productos. Para eso dio créditos blandos. Pero ¿qué va a hacer las pymes o las empresas con ese crédito blando? ¿Lo van a tomar para producir o lo van a tomar para hacer plazos fijos e ir a la industria financiera? Y ese es el debate, que siempre terminamos en lo mismo. Perdón por ser aburrido, pero es la falta de confianza a largo plazo. Qué bueno que lo dices, porque iba a decirte yo que la respuesta, que este también va a ser un tema que la gente dice, uy, ustedes dos les encanta hablar de eso, el tema de la confianza. Claudio Suchovicki y yo hemos hablado muchísimo de la confianza y las expectativas, y si están ancladas o no esas expectativas. Eso es muy importante, y un país como Argentina, que por cierto recibió una mejora en la perspectiva de crecimiento económico de la OCDE, es decir, anticipa contracción este año, pero una contracción, bueno, menos aguda de la que se anticipaba hace unos meses. De suyo ya es una noticia importante. Claudio, también dime qué tanto la situación económica se está reflejando o se reflejó en los viajes que se hicieron por el país en este verano, y quizá ya no necesariamente salir al exterior se ve como atractivo. No, tal cual. Te diría que es la consecuencia y la causa de lo que vamos a vivir ahora.
el número estadístico diría que 30 millones de argentinos, somos 44, estuvieron viajando en las últimas vacaciones. Pero promedio solo 4 días, porque la gente más que nada se tomaba fines de semana, ya no eran las temporadas largas. Y el gasto promedio por persona, dice la CAME, finalmente la que aglutina a las empresas medianas, fue aproximadamente de $30 por persona de consumo diario. Por lo tanto, hubo mucha rotación de gente, la gente se quedó en la Argentina, buena noticia para el turismo, pero no consumió lo suficiente para reactivarlo. Y esto tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo, todos tenemos que hacer finalmente recortes. Y acá es donde termino el comentario, donde creo que todos los argentinos estamos atrapados. Sabemos que la política va a depender claramente de los números económicos, pero los números económicos actuales dependen de las expectativas políticas de quién va a ganar. Es difícil vivir en una sociedad donde la mitad quiere ir para un lado y la otra mitad para el otro, y eso nos paraliza, y eso genera esos números. Vacaciones hacen falta, te vas muy poquito, 4 días promedio, y terminás gastando solo $30 por día. Oye, pues antes de que cierres ese comentario con broche de oro, ¿cómo se están modificando o cómo sientes y percibes al inversionista en relación con este panorama electoral que se avecina en tu país? Es que tú sabes que invertir es comprar una historia a largo plazo. ¿Por qué tú haces un programa de televisión y te esfuerzas todo el tiempo? Porque finalmente tienes un montón de competencia y nosotros tenemos que atraer al televidente para que nos esté mirando a nosotros. Para eso tenés que estar concentrado en qué producto le vas a ofrecer. Te conozco y sé que lo hacen, se matan tratando de producir algo muy bueno para su audiencia. Ese es tu trabajo, estar todo el día pensando qué necesita la audiencia. Con una empresa pasa lo mismo. Y acá en Argentina, en vez de estar discutiendo qué tengo que hacer para que el consumidor consuma mis productos, tengo que estar pensando cuánto tengo que pagar de impuestos, cuánto es el riesgo laboral, cuánto es la burocracia. Es tan difícil la historia para invertir en Argentina que necesitas claramente un horizonte de largo plazo que hoy, por eso estamos todos de capa caída, es difícil vislumbrar de cara al futuro. Bueno, pues esas son las palabras de nuestro Claudio Sucho. Vicky, saludos hasta Buenos Aires, gusto verte. Placer enorme.